por Carmelo, estuvimos conversando con él, yo lo tengo acá en el monitor, vamos a ver si podemos hablar con él. Se debe entrar alguna llamada y se le corta. A ver si lo escucho, don Mazzoni. Bueno, estamos en contacto, ¿no? Sí, estamos en contacto, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Un saludo para Bien, bien, bien. los carmelitanos. Estuvimos conversando cuando anduvo por acá por Carmelo, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Fue una entrevista Anduvo recorriendo el un departamento. buen intercambio. Cuénteme, bueno, nada, eso, plantearle un poco las dudas que tenemos todos respecto a esta anunciada reforma, lo que nos pueda decir. Bueno, yo utilicé una frase que ha sido un poco discutida, pero yo señalo que más allá del... ha habido mucho ruido y pocas nueces. Eso es la primera cuestión. Digamos, uno podía, si analizaba el documento Marco Curricular Nacional, prever una transformación de gran profundidad, donde se perdieran asignaturas, donde quedaran por el camino muchas de las tradiciones de la educación media uruguaya, tanto de UTU como de secundaria. No pasó eso, en realidad se preservaron las asignaturas, perdiéndose horas en algunas de ellas de manera alarmante, que estamos viendo cómo podemos trabajar en ese sentido. Particularmente quedan resentidas las horas de educación musical, las de dibujo, y hay un planteo muy profundo de las profesores de química y de física en el sentido de que la eliminación de ciencias físicas no tiene fundamento pedagógico. Esto es, digamos, en un primer momento. ¿Y por qué decimos mucho ruido y pocas nueces? Bueno, porque se ha hecho un gran debate nacional, donde la mayoría del CODICEN ha salido a hacer los llamados cara a cara, se han generado polémicas bastante grandes, y finalmente el resultado es bastante magro, y magro lamentablemente porque es como un refritado de los planes 2006, 2007, 2006 de secundaria y 2007 de UTU, más algunas cuestiones que pueden recordar lejanamente al planteo de las áreas del profesor Rama ya en la década del 90. Así que me parece que de alguna manera hay una decepción importante acerca de los grandes anuncios que terminan siendo mucho menos de lo que parecía al principio, y creo que esto a la gente le puede provocar una decepción importante. Nosotros pensamos que hay espacios todavía para la negociación colectiva entre las organizaciones sindicales y el CODICEN, o en bipartitas con las direcciones generales, porque hay problemas de modificación de las condiciones de trabajo que tienen que ser, según la ley de negociación colectiva en el ámbito público, tratadas entre los empleadores y los sindicatos. En este caso, el empleador es el CODICEN o las direcciones generales. Así que me parece que hay mucho todavía por delante para seguir viendo. Y aclaramos que este documento que se aprobó el miércoles de la semana pasada, por mayoría, 3 votos de los consejeros designados por el gobierno, no contaron con los votos de los 2 consejeros electos por los docentes, recién es una aproximación que tiene que pasar por diferentes etapas, y particularmente por la convocatoria de las asambleas nacionales técnico-docentes, que sería en el mes de noviembre. Y además queda pendiente el tema de los programas que se están elaborando en este momento, que van a indicar los contenidos de las asignaturas, y también queda pendiente el régimen de evaluación y pasaje de grado, que también estamos esperando que llegue al Consejo Directivo Central para su discusión. Así que hay mucho por delante. Lo que sí ha preocupado a los compañeros es las dificultades que se observan ya, porque hay una reducción de horas que no es tan grande como uno podía ver al principio, pero que hay asignaturas, como te señalo, que están de alguna manera amenazadas por esta nueva malla curricular.
El otro día estuvo una maestra, a propósito de lo que usted decía, estuvo una maestra jubilada ya, pero que estuvo trabajando hasta el 2015, 2016, y nos comentaba que justamente lo que usted dice, que muchas de las cosas de las que se estuvieron hablando la semana pasada por parte de las autoridades del gobierno en la NEP, le hacían acordar a muchas de las cosas que ya se habían tratado, que habían estudiado ellos de la reforma Rama en su momento y que habían discutido, ¿no? Sí, en realidad lo que está pasando es que ese debate que se inició en la década del 90 en el Uruguay todavía tiene sus coletazos de alguna manera. Hay una propuesta que tiene un carácter internacional, que está vinculada a los países de la OCDE, que se expresa, digamos, desde el punto de vista del diagnóstico a través de las pruebas PISA, y una serie de soluciones que se han ido instrumentando en los diferentes países del mundo. Y también yo creo que por otro lado, y la discusión es esta, nuestra tradición pedagógica es muy diferente a la de la mayoría de los países del mundo, particularmente porque nosotros tenemos determinada la autonomía con rango constitucional, y esto hace que el Ministerio de Educación y Cultura tenga muy poco peso en la definición de las políticas de la Administración Nacional de Educación Pública. Más allá de que los 3 consejeros designados por el gobierno, obviamente trasladan la posición del gobierno, pero bueno, estamos también los consejeros que hemos sido electos por los docentes para plantear nuestro punto de vista, y también la ley establece que es preceptivo la consulta a la Asamblea Nacional de Técnicos Docentes. Estas son peculiaridades del caso uruguayo que no se ven en otras partes del mundo, y por lo tanto aplicar recetas internacionales al caso peculiar del Uruguay parece bastante poco acertado, y nosotros en esto hacemos bastante hincapié. Creemos que las tradiciones latinoamericanas en materia pedagógica, y particularmente las uruguayas, deben ser consideradas para cualquier transformación. Vamos hacia una mercantilización, diría usted, de educación, según los requerimientos de la ONU y lo que está pasando en el mundo, contrariamente a esta tradición justamente de la educación en nuestro país? Bueno, yo diría que hay que tener cuidado con ese calificativo, porque en el caso uruguayo todavía tenemos un porcentaje muy importante de la población que opta por la educación pública, pero detrás de los planteos, sobre todo del tema de las competencias, cuando uno compara las competencias que se plantean en el caso nuestro, hay muchas coincidencias con las competencias que solicitan las grandes empresas multinacionales, y entonces ahí uno ve de alguna manera que hay una influencia en los organismos internacionales que van tendiendo a eso. Detrás está la teoría del capital humano, que es el que maneja el Banco Mundial, y hay que recordar que desde mucho tiempo a esta parte el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo han realizado préstamos que van en el sentido y bueno, nosotros siempre hemos rechazado la posibilidad de que los organismos internacionales de crédito estén definiendo políticas educativas. En el caso uruguayo, desde el año 2005, esos organismos que estaban por fuera de la estructura educativa están integrados al Consejo Directivo Central, pero todavía, teniendo menos del 1% del aporte presupuestal, tienen un peso muy importante en los momentos de definir las transformaciones educativas. Yo diría que ese tema que usted señala tiene que ver con todo esto. Yo no plantearía así abiertamente como mercantilización, sino como la idea de que la educación tiene que estar al servicio de los criterios productivos que prevalecen en el mercado. Y nosotros pensamos que la educación, si bien tiene que tener ese componente, pero no al servicio del mercado, tiene que tener también un componente libertario, un componente generador de conciencia cívica, y esto también está matrizado en la historia pedagógica del país. Todos recordamos la concepción bareliana, que empieza ya en las 2/3 partes del siglo XIX y que ha estado presente en toda la educación pública de nuestro país hasta la fecha.
Hemos hablado de lo que es la preocupación de los docentes. ¿En qué afecta esto al alumno concretamente? ¿Lo va a hacer mejor? ¿Lo va a hacer peor? ¿Cómo la puede? Bueno, ¿Cuál es su primera impresión en este tema? hay una gran resiliencia estudiantil. Los muchachos salen a flote, Sí. pero de cualquier manera, a nuestro juicio, esto no va a cambiar. Fíjese que en el diagnóstico del marco curricular nacional señalaba que la estructura curricular era la que generaba, digamos, que los muchachos dejaran de asistir a la educación pública. Bueno, y se señalaba como uno de los problemas, digamos, que al cambiar de ciclo, sobre todo de primaria, secundaria y a UTU, pasaban de tener una maestra a tener 12, 13 docentes, y esto sigue pasando. Entonces, si yo diagnostico y después lo que propongo no tiene nada que ver con el diagnóstico, a mí me parece que de alguna manera esto no va a generar un cambio de gran profundidad en ese sentido. Aquí lo que hay es una necesidad política de la mayoría del CODICEN, que está vinculado al programa del gobierno nacional, que se comprometió a una transformación educativa profunda y que no le dan los tiempos, los acelera y termina proponiendo una cosa muy inferior. Pero lamentablemente los tiempos políticos, los tiempos electorales, no coinciden con los tiempos pedagógicos. Y nosotros pensamos que esto plantea un problema que venimos tratando y del cual tenemos claramente posición minoritaria, pero lo tenemos que plantear en la necesidad de profundizar la autonomía y que no dependan las autoridades de la educación, en este caso la Administración Nacional de Educación Pública, del gobierno de turno. Esto porque, insistimos, los tiempos pedagógicos no coinciden con los tiempos electorales del país y entonces esto no pasan este tipo de cosas. ¿Por qué cree que no se consultó a los docentes? Porque la gran crítica desde la plataforma docente es justamente la falta de consulta, ¿no? En aquella reforma Rama hubo una discusión intensa sobre el tema, ahora parece que no. Bueno, es una concepción de cómo, es decir, la concepción es la siguiente. Yo en realidad trato de resumir lo que de alguna manera he escuchado, digamos. Bueno, nosotros ganamos la elección nacional, vinimos con un programa, este programa lo tenemos que cumplir. Bueno, en realidad yo creo que en materia pedagógica esto no es así. Yo acepto que hubo un programa que se planteó, pero ese programa son generalidades. Después, para instrumentar el programa propuesto electoralmente, hay mecanismos que la propia ley establece. Uno de los mecanismos que la ley establece es que las asambleas nacionales técnicos docentes jueguen un papel importante en todo esto. Y yo creo que las asambleas nacionales técnicos docentes reflejan realmente cómo está el estado de ánimo de los docentes. Y si uno mira las diferentes listas que se presentaron, hay una amplia mayoría de listas que tienen una orientación diferente a la de la mayoría del CODICEN. Y por otra parte, si miramos la elección de los consejeros docentes, en este caso la consejera de Iglesias, y quien habla, nos presentamos bajo el lema de la CCEU, el lema de la CCEU en esa elección, que fue en octubre del año pasado, obtuvo prácticamente 25.000 votos. Y el lema que apoyaba a las posiciones del actual CODICEN, 8.000. Entre votos válidos, nosotros sacamos el 74%. Si además se suman los votos en blanco, que fueron unos 12.000, nosotros tenemos bastante más del 50%, 54, 55%. Quiere decir que la mayoría de los docentes en su expresión electoral también reafirman que hay que tener en cuenta esta opinión. Y no se puede pensar en una transformación educativa profunda si no cuenta con un reconocimiento, un aval de los docentes que la vamos a terminar aplicando. ¿Es optimista en cuanto a la situación de los profesores hoy de música, de dibujo, de física, de química, o la ve complicada? Bueno, yo no puedo ser optimista porque hay dificultades, pero yo creo que lo que sí soy realista y creo que se abre una instancia muy importante porque la ley, insiste,
La ley de negociación colectiva en el ámbito público obliga al CODICEN a negociar estas cosas que modifican las condiciones de trabajo. Y bueno, esto hay una instancia donde estos temas tienen que ser planteados porque no se puede modificar las condiciones de trabajo ni de los profesores de música, ni de dibujo en principio, que son los que pierden más, pero además el enfoque para física, para química, y van a aparecer en los próximos días otros planteos de otras asociaciones de docentes de las diferentes asignaturas que tienen que ser tenidos en cuenta. Obviamente, estos planteos los tienen que incorporar los sindicatos para negociar directamente con la autoridad del CODICEN o en negociaciones bipartitas con cada uno de los subsistemas correspondientes. Por lo tanto, lo que yo puedo transmitir es que esta no es una batalla perdida y que existen todavía posibilidades, en la medida que los sindicatos tomen estos planteos, de que puedan obtener éxito y evitar la situación preocupante que tienen algunas de las asociaciones. La fuerza para poder negociar estará dada entonces por la fuerza que tengan los sindicatos, ¿no? Los trabajadores bueno, asociados. Yo creo que esta propia propuesta, que yo insisto, uno podía esperar una transformación mucho más profunda, de acuerdo a los primeros documentos, también tiene que ver con que la movilización de los estudiantes, de los docentes, generó condiciones para que no llegara tan a fondo la transformación. Es un paso en un sentido que nosotros no aprobamos, porque, insistimos, después de haber anunciado una transformación profunda, poner esto es simplemente una especie de parche para no quedarse con las manos vacías. Pero... ¿Alguna cosa que quiera agregar que me haya olvidado preguntarle, consejero? Diga. ¿Alguna cosa que quiera agregar que me haya olvidado preguntarle? No, yo le agradezco mucho la entrevista. Me parece muy importante que el interior del país tome contacto con esta realidad, porque las movilizaciones, como yo les señalaba, los planteos tienen que venir de todo el país, no solamente tienen que ser centrales, sino que cada una de las instancias, yo trato de recorrer lo más que puedo, enriquece mucho, y el interior siempre tiene, digamos, una visión muy realista de los problemas, y no es lo mismo la situación de la educación media en Montevideo que en el caso de ustedes de Colonia o de otros departamentos. Siempre se enriquece, y le agradezco mucho la posibilidad de estar en contacto con la gente de Carmelo, que siempre ha tenido sus aportes. Muchísimas gracias, consejero, muy amable también por su tiempo. Sabemos que está muy ocupado, pero que se hizo un lugarcito para atendernos. Muchísimas gracias. Ha sido un placer. Saludos para todos. Muy bien, entonces de esta forma pasamos.